Hoy hemos invitado a diferentes organizaciones de derechos humanos, ¿sí? A diferentes activistas de derechos humanos, y nos parecía que eso coincidía, digamos, con el bloque que ayer trabajamos en relación al taller de discusión de memoria y democracia que estuvo coordinando nuestra compañera Ana Carol Solís. Y a partir de eso, entonces, hoy hemos invitado a cuatro personas que las paso ahora a presentar. Está con nosotros y le damos la bienvenida a Adela Antocolets. Ella es de Gracias. la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y es una histórica activista de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora en la Argentina. Es también presidenta de la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada. Buen día y bienvenida, Adela. Muchas Eh, gracias. Buenos días. También contamos con César Raúl Sivo, él es abogado y profesor de grado y de carrera de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, Hijos Resiste y Madre de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Es también vicepresidente segundo de la Asociación de Abogados y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. Buen día y bienvenido, César. Vamos a contar también con la Buen día. participación de Cindy Salazar Pincheira. Ella es abogada dedicada al área de los derechos humanos de la coordinadora en la Corporación de Abogados Feministas del Bío Bío, integrante de la Asociación de Mujeres Hualpeninas y de la colectiva Justicia y Derechos Humanos, integrante del directorio del Centro Interamericano de Justicia con sede en la Ciudad de México. Y por último, vamos a contar con Rafael Salgado Olivera, ingeniero ambiental y educador popular, es integrante del colectivo Hijos de Perú, parte de la red internacional de hijos. Ha publicado De Silencio y Otros Ruidos, Memoria de un Hijo de la Guerra, que es un libro testimonial sobre lo vivido luego de que su padre fuera torturado y asesinado por la policía peruana por ser militante del movimiento revolucionario Tupac Amaru durante la guerra interna en Perú y actualmente reflexiona sobre el territorio en superponen las huellas de la guerra interna y del extractivismo en Perú. Un gusto tenerte, Rafael, hoy y volver a charlar con vos. Gracias por la invitación y desde donde estoy es buenas tardes a todos y a todas. En primera, bueno, he tratado de estructurar una exposición también en función de estos ejes que se habían hablado del bloque 2, ¿no? De memoria, democracia, el contrato democrático, teoría de los dos demonios, pero elaborando algunas ideas en torno al caso peruano y desde una visión, particular, ¿no? De, como ya lo decían en esa pequeña reseña, y quisiera empezar por ahí, de un poco contarles quién soy, ¿no? O sea, y para entender desde dónde hablo, ¿no? O sea, yo soy hijo de un militante de lo que fue un movimiento armado en Perú que se llamó el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que fue torturado y asesinado en el 93, ¿no? En plena dictadura de Fujimori, meses después de haber dado el autogolpe de Estado, ¿no? Y es un caso, ya tiene 31 años, que sigue impune, ¿no? A pesar de 4 juicios, de la Comisión de la Verdad, de ser un caso emblemático, como lo voy a desarrollar un poco en la exposición, este tipo de casos de militantes, ¿no? De movimientos armados en el caso peruano, son casos bien difíciles y complejos porque, pues, no se consigue justicia y los voy a, como un poco, y tratar de entender por qué y a partir de eso hablar de políticas públicas de memoria, de cómo eso construye democracia, intentando también mostrar cómo hay, a pesar de quizás que va a tener un tono bastante negativo y pesimista esta exposición, hay muchas de las cosas que se han logrado tienen que ver con las luchas de los movimientos por los derechos humanos, de las luchas de las víctimas, de los familiares, ¿no? Entonces eso, ¿no? Me parece que hay ese tenor quizás y
pero que también pueden dar puntos de alerta, ¿no? Señales de alerta para los casos que se vienen viendo, como ya se dijo en alguna de las exposiciones, aumenta el presupuesto para las Fuerzas Armadas y yo me pregunto si ya no pasamos del negacionismo a la reivindicación, ¿no? En muchos países ya no solamente se está negando que hubo terrorismo de Estado, sino se le está reivindicando, ¿no? Y el caso de Perú es uno de ellos. Entonces, bueno, y yo quería partir, yo hablo desde ahí, ¿no? Como a mí también, como víctima, este contexto impide, no solo la justicia, sino incluso la participación política, la participación democrática, ¿no? Como ya lo decía Cindy, o sea, cómo hacer parte de la conversación sobre todos estos temas, y a muchas de las personas que cargamos esta historia, se nos ha negado eso, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera también ahora partir de contextualizar un poco esta historia reciente. No sé si todo el mundo aquí conoce el caso peruano, pero bueno, nosotros, quisiera hacer un breve recuento haciendo pincelados o hitos de ese proceso largo, ya son 40 años desde que inició la guerra en el Perú, que fue en 1980. ¿No? El conflicto, incluso todavía no hay un consenso sobre si lo llamamos conflicto armado interno, terrorismo, guerra interna, ¿no? Eso de dónde qué uses te va a posicionar de un lado del debate y puede tener consecuencias concretas, ¿no? Sobre tu vida. Entonces, bueno, esos 20 años de guerra interna, yo me ascribo más a llamarlo de esa forma, porque creo que implicó guerra civil a todo el país y lo afectó a todo el país. Fue uno de el periodo quizás más largo y más trágico que hemos vivido en la época republicana, ¿no? Donde ha tenido mayor cantidad de muertes, donde el conflicto abarcó la mayor cantidad del territorio, se militariza, se militarizó la mayoría del territorio, ¿no? Esa es una guerra que enfrentó diversos actores, principalmente Sendero Luminoso, el Estado, al MRTA, pero también hubieron grupos ronderos, ¿no? Hubieron paramilitares, hubieron todo eso, ¿no? Considero yo, a la luz de todo lo que ha pasado, que no fue una guerra, y principalmente en la época de Fujimori, no solo fue una guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Una guerra antisubversiva, sino contra todo el movimiento social. Se mató a muchos dirigentes sociales, sindicalistas, alcaldes, gente de izquierda, ¿no? Entonces acabó con nuestro movimiento social durante los 90 muy fuertemente, ¿no? Recordar que en Perú no tuvimos un acuerdo de paz, hubo una derrota militar de los grupos armados y eso instaura una forma de entender lo que se pasó en esos años. Y ese es un contexto, y creo que eso se habla poco, que es un contexto en el cual se impuso, como en muchos otros casos de dictaduras, un modelo neoliberal, ¿no? En el Perú, después del autogolpe de Estado en el 92, en el 93 se hace la constituyente y se impone el sistema neoliberal, se controlan las diversas instancias del Estado. Y bueno, otro elemento que pasa en los 90 y que configura lo que tenemos hoy día es lo que en Perú se conoce como el terruqueo, ¿no? Se empieza a tildar de terrorista a todo el mundo, ¿no? Empezando con las comunidades andinas y amazónicas, entonces era una estrategia racista, pero que se va haciendo una estrategia clasista porque es acusar también a los pobres y se va haciendo también una estrategia anti-izquierdista, ¿no? Porque todo lo que sonara anticapitalista se le empezó a definir como terrorismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos hasta ahora y lo hemos vivido nuevamente después del último golpe en el 2022, ¿no? Y ahí inicia todo esto del terruqueo, que va a tener muchas más consecuencias y lo retomaré, ¿no? Entonces, esto es una estrategia que no solo busca deslegitimar a estos oponentes o anti el sistema, sino que también los elimina y lo puede dejar en la impunidad, ¿no? Y todo ese contexto de los 90 se sella, ¿no? Que ya les hablaba, golpe, represión, imposición del neoliberalismo, y se sella con leyes de impunidad, ¿no? En 1995, Fujimori, dicta las leyes de impunidad y se impide juzgar a los militares y policías, ¿no? Ese es un caso que me toca directamente porque estábamos juzgando a los policías que habían asesinado a mi padre, pero luego del 95 no pudimos hacerlo más, ¿no? Y cuando acaba la dictadura, producto de las luchas de los movimientos de derechos humanos, de los jóvenes, de las comunidades, de un montón de gente, se piensa que se va a transitar hacia la democracia, lo cual no sucede, ¿no? O sea, tenemos 24 años, 21 años de gobiernos que suceden a Fujimori y no ha cambiado en lo estructural nada de las leyes que se generaron en los 90, ¿no? Ni las leyes antiterroristas, ni las leyes económicas,
ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hay un discurso democrático, pero que se asienta en toda la estructura creada en dictadura, ¿no? Entonces es un poco raro que ahora haya un discurso, hay que retomar la democracia, ¿no? Pero ¿qué democracia queremos retomar si la democracia que teníamos era producto de la dictadura, ¿no? Pero una de los hitos importantes post esta dictadura y post la guerra es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Y aquí me parece importante hacer ciertos comentarios que se vienen olvidando en el caso peruano, y es que cuando se crea esta comisión con Valentín Paniagua, el que sucede directamente a Fujimori luego de que se fugara cobardemente y mandara su fax para renunciar, es que se llamaba Comisión de la Verdad, no se llamaba Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero luego con el siguiente presidente se le añade la reconciliación como un mandato. Tienes que lograr reconciliar a la sociedad peruana y además no solo eso, sino que añade como comisionados a gente de la iglesia y a gente y a los militares, ¿no? Entonces tenemos una comisión en el Perú que hace juez y parte a quienes fueron ¿no? A actores concretos y violadores de derechos humanos, ¿no? No pasó así con gente que fuera militante del MRTA o de Sendero Luminoso, evidentemente, ¿no? Pero ellos sí. Y lo paradójico es que al final, cuando termina la Comisión de la Verdad, a pesar de que habían sido parte, los militares dicen, nosotros no firmamos este informe final, no lo reconocemos, no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, después de haber hecho un montón de cosas, deciden invalidarlo en la práctica, ¿no? Pero este proceso, y a mí me parece muy importante hablar del proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no solo del producto final, es que genera un contexto en el Perú que permite hablar, ¿no? Después de 20 años de guerra, de terruqueo, de silencios, estigmas, durante 3 años el Perú, 2 años y medio más o menos, el Perú empezó a hablar, la gente empezó a dar sus testimonios a la comisión, hay miles de testimonios, se hicieron audiencias públicas, ¿no? Para que la gente saliera a contar con los casos más emblemáticos que la CBR consideraba, ¿no? Y me pareció un momento que empezamos a mirarnos, ¿no? Y a decir qué pasó con todos nosotros y en ese periodo, ¿no? Y eso me parece que es un hito importantísimo que lamentablemente con el informe final se dejó de lado, ¿no? Es como que tuvimos el informe final y como sociedad no continuamos ese proceso, ¿no? Habían todavía voces que se quedaron por fuera, habían muchas cosas que seguir reflexionando, ¿no? Pero es importante por esas audiencias, es importante porque creo que es el primer esfuerzo y desde el Estado de entender lo que se había vivido, aunque no esté de acuerdo en todas las conclusiones, considero que es un esfuerzo muy importante y que hay que continuar y profundizar. El otro es definitivamente el informe final, tiene todo ese bagaje y además recomienda la judicialización de un número importante de casos, 46 casos que piden judicializar. Dentro de ellos, por ejemplo, está el caso de mi padre, ¿no? Como que ellos recomendaban eso por la cantidad de datos. Y bueno, o sea, lamentablemente ahí se quedó, ¿no? Y entonces ahí hay un debate que quizás atraviese la mesa y las otras reflexiones, a qué punto ya lo traía Cindy también sobre la importancia de las instituciones democráticas, ¿no? Y que tanto eso habla de la democracia, pues yo creo que estas comisiones también se juegan entre la institucionalización de la memoria y cómo el activismo y los movimientos la hacen más dinámica, ¿no? Y esa relación, ya lo notaba también César en el hecho de cómo las organizaciones generan más a veces y luego cómo la institucionalidad no debería encuadrar eso, sino más bien potenciarlo, ¿no? Y bueno, y entonces, como le decía, esto de los militares que no reconocen el informe genera finalmente dos memorias oficiales en Perú, ¿no? Porque la CBR es estatal. Y entonces hay una memoria oficial que tiene una lectura del conflicto, en el cual, bueno, la causa principal de la guerra es Sendero Luminoso por su decisión de hacer la guerra, y dentro de eso esto, y bueno, y en un contexto que lo ayudó porque el racismo estructural y no sé qué hizo que para mí, yo lo pongo así con un poco de ironía porque creo que hay que ir más atrás en las causas de ese conflicto y esa guerra que vivimos, ¿no? Había una violencia ya que precede a esos años 80 y de esa se toca, pero no, como si la causa solo fuera eso, ¿no? Y no años y años de exclusión, de racismo, ¿no?
de centralismo. Y la otra, en verdad, oficial, también desde el Estado, porque hay grupos políticos en el poder, porque están las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque están los empresarios, es esta memoria enarbolada más por el Fujimorismo de la pacificación, ¿no? O sea, el Fujimorismo, estos grupos políticos, las Fuerzas Armadas pacificaron el país y lo han desarrollado, ¿no? Esa es la otra lectura. Y esas dos son las memorias oficiales, un poco en disputa, pero que se encuentran en el hecho de decir si los culpables de todo eso es Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Un poco, y en el medio de eso estaban las víctimas, ¿no? Una reedición de lo que sería la teoría de los dos demonios que se lee en Argentina, ¿no? Y ahí se encuentran progresistas y derechistas, ¿no? Y ese contexto, esas disputas por la lectura de lo que pasó, ha generado una serie de políticas públicas que condicionan la construcción de una memoria colectiva, que condicionan remirar ese pasado para entendernos mejor, ¿no? Por ejemplo, una de esas leyes es que sigue vigente la ley antiterrorista y que no tiene una aplicación solo para grupos armados o esto, sino también para defensores de la tierra. Creo que eso también pasa mucho en el caso chileno con los mapuches, que los juzgaban con la ley antiterrorista, si no estoy mal, ¿no? En Perú, a los luchadores antiextractivos los juzgan con la ley antiterrorista, ¿no? Entonces es como una contradicción y muy, muy jodida. Eh, Está la ley de apología, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno niega que hubo terrorismo, y negar es muy entre comillas, pero si uno no dice terroristas a los movimientos alzados en armas, entonces estás haciendo apología, y eso puede estar penado con cárcel, ¿no? En Perú, el terrorismo es un delito que no prescribe, por cierto. Como veremos, otra de las leyes, y hablando de prescriptibilidad, es el hecho de que acaban de anular la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad antes del 2002. Es decir, todos los crímenes que se cometieron durante la guerra no pueden ser juzgados con una interpretación antojadiza del Estado peruano, ¿no? Y así hay un montón de leyes. A los ex militantes de Sendero y el MRTA no pueden reinsertarse a la sociedad a pesar de haber pagado 30 años de cárcel o más, porque están impedidos por una ley. No pueden dar clases, no pueden pertenecer al Estado. Y así hay una serie de leyes encaminadas a eso que se tocan también con el tema económico. Por eso yo no lo desligo, la lucha por la memoria y por el modelo, ¿no? Porque, por ejemplo, también los policías y las Fuerzas Armadas pueden hacer convenios con las empresas extractivas para defenderla, ¿no? Y entonces todo eso está amalgamado, ¿no? Y finalmente también están reabriendo juicios a pesar de ser cosa juzgada a muchos de los ex militantes de Sendero y el MRTA. Y aquí viene el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hacen esto? Y es la necesidad de mantener al enemigo interno vivo, ¿no? O sea, si mantengo al enemigo interno vivo, es decir, existen estos grupos, puedo justificar aumento en presupuesto para Fuerzas Armadas, en leyes represivas, en una serie de cosas, ¿no? Y esto es, o sea, y dejar que eso pase, y ahí es mi crítica al movimiento de derechos humanos en Perú, al final es la puerta abierta para que hagan con todos nosotros lo que quieran, ¿no? Y no solo con quienes indican como militantes de Sendero y el MRTA, sino en general, ¿no? Porque si te sindican como terrorista, te puede pasar lo que sea, ¿no? Y eso en el Perú se le llama terruquear, ¿no? Que tiene toda esa complejidad, pero es una cosa que pasa a nivel mundial, lo estamos viendo ahora en Palestina, ¿no? Que justifican toda la matanza porque ahí hay un grupo terrorista al cual hay que eliminar, ¿no? Entonces, me demoro unos minutos más para volver un poco al presente, todo eso, todo ese terruqueo y todo ese entramado legal, o sea, el terruqueo no es solo un discurso deslegitimador y aniquilador, es también un entramado legal, para mí el terruqueo es una pedagogía del terror, ¿no? O sea, cómo influir terror para que finalmente no quieras enfrentarte al statu quo, al sistema, al modelo, a los grupos de poder, ¿no? Este, entonces, en esa disputa por las memorias, pues estamos en un contexto bien difícil, porque si condeno al terrorismo de Estado, si intento politizar por qué Sendero Luminoso y el MRTA intentan hacer la guerra y todo esto, entonces soy considerado un terrorista y como terrorista no tengo derechos y, ¿no? Toda la secuencia, ¿no? Eh, en ese sentido, la lucha legal para nosotros, aunque la hacemos, los exmilitantes y los familiares de ellos y ellas, pues lo hacemos en un poco de un desamparo, ¿no? O sea, conseguir apoyos del Perú, yo lo pido a, no sé, para algunos
que conozcan un poco el contexto de derechos humanos en América Latina deben conocer de APRODE, por ejemplo, una ONG súper importante en Perú de derechos humanos. No es posible recibir ese tipo de apoyos. Conseguir apoyos en el internacional es también difícil. Pero una de las cosas más difíciles, y que me parece que es lo que más deberíamos apuntar, o lo que yo intento, es cómo las organizaciones de derechos humanos, de víctimas, logramos articularnos y hacerle frente a ese terruqueo. Ok, no estamos de acuerdo con lo que hizo Sendero Luminoso, el MRTA, pero frente a la impunidad, frente a los derechos humanos, cerramos filas y ahí no, el Estado no tiene el derecho, por más que sea militante de aquí o de allá, de torturarlos, desaparecerlos, aniquilarlos, no sé qué, ¿no? Eso debería ser una valla que no pasemos, ¿no? Con eso cerremos filas, pero lamentablemente en Perú todavía no pasa. Y todo eso, ¿cómo no nos permite construir democracia? Pues porque cuando soñamos con políticas más progresistas, cuando soñamos con políticas anticapitalistas, cuando soñamos con otro mundo posible, pues somos atacados de terroristas, ¿no? Con todo lo que ya les describí que eso puede implicar, ¿no? En Perú, a la gente que defendía el territorio, les terminaron llamando terroristas antimineros, ¿no? O sea, y eso pasa, ¿no? O sea, mucho. Lo pueden revisar. Entonces, frente a todo eso, y para ir cerrando, yo como parte de este colectivo de hijos y de la red, lo que nosotros intentamos hacer es disputar esos sentidos, ¿no? Y una de las formas que disputamos esos sentidos, como se ha dicho, es alzar la voz, ¿no? Contar esta historia que no se quiere o conocer o que se cuestiona, estigmatiza. Y una de las campañas centrales que tenemos es algo que se llama Abril en la Memoria, ¿no? Por la cantidad de hechos que pasaron en abril. La historia de contarla sería muy larga porque la iniciamos en Cuba y es un juego de palabras, pero se los puedo contar en otro momento. Y ahí, pues en abril pasó lo del autogolpe de Estado, pasaron matanzas a nuestros familiares, lo de mi papá sucedió ese mes. Está también la famosa sentencia Fujimori, ¿no? Donde después de ser extraditado. Y en ese marco, pues nosotros hemos publicado, no sé, libros, documentales, alzamos la voz, tratamos de ir a eventos, participamos en juicios con todas las dificultades, igual seguimos tratando de levantar esa bandera, ¿no? Y también hemos participado en política, pero ha sido bien difícil, ¿no? Pero todo eso en búsqueda de estrechar puentes y diálogo con estas organizaciones de derechos humanos que para evitar ser terruqueadas, pero no quieren trabajar colectivamente, ¿no? Hasta cierto punto lo puedo entender, porque al ser terruqueadas, actividad de terrorismo, van a perder todas las cosas que han logrado, ¿no? En el contexto peruano. Pero creo que para poder ir más allá deberíamos lograr articularnos y trabajar juntos, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos en un contexto también restaurador, ¿no? O sea, recordarán que el 2022 hubo un golpe de Estado, destituyeron al presidente Pedro Castillo, y a partir de eso hemos repetido el plato de los 90, ¿no? O sea, golpe de Estado, represión, una nueva constituyente de facto hecho por el Congreso, ¿no? Y luego leyes de impunidad, ¿no? Actualmente no se puede juzgar a pesar de haber matado a más de 50 personas directamente, ¿no? Entonces, en ese contexto nos movemos, pero como les decía, es un momento muy difícil, pero seguimos alzando la voz, seguimos denunciando, seguimos tratando de estrechar puentes con las organizaciones de derechos humanos y en general con el movimiento social, ¿no? Y lo seguiremos haciendo desde donde estemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rafa. Siempre ha sido muy claro. Bueno, damos entonces ahora espacio a comentarios, preguntas, no solamente asistentes en general, sino los propios invitados y participantes que ya han intervenido. Levanto la mano por acá. Adelante. Todos, estamos todos levantando la mano. Bueno, que arrancamos, Adela, estamos todos muy entusiasmados. Sí, totalmente. César, sí, dale. Sí, le quiero decir una cosa a Rafa, estupenda todas las presentaciones, recién se lo decía Cindy también, estuve hablando con Adela, ya estamos haciendo nuestro trabajo internamente, aprovechando las circunstancias. Pero le decía, Rafa, justamente aprovechemos que nosotros somos una organización internacional de un montón de profesionales del derecho para pensar alternativas. Pensar que tenemos un área específica de litigio estratégico. El responsable de litigio estratégico es el que llevó Campo Algodonero
a la Corte Interamericana, David Peña. Entonces, digamos, tenemos gente para trabajar específicamente en eso, es un área específica, así que por supuesto, pongo a disposición nuestra organización y después igual, Rafa, quiero hablar con vos porque todavía no tenemos representaciones de Perú. No, no tenemos ni de Perú ni de Bolivia. Vi que había una compañera de Bolivia y me gustaría tomar contacto, no solo con organizaciones, sino también con abogados y abogadas de allí. O sea que en conjunto podemos trabajar. Nosotros tenemos esta idea que en muchos países a veces internamente se hace difícil avanzar, justamente por este juego maniqueo en el que te empiezan a decir ustedes defienden a los terroristas, y entonces se necesitan acciones desde afuera en el que pongan las cosas en el lugar adecuado, ¿no? Que se presente la cosa de la manera adecuada sin que puedan decir vos porque sos un peruano terrorista de Sendero. No, no, no nos van a poder tildar de nada de eso y entonces se les debilita argumentalmente, ¿no? Bueno, desde ya te pongo a disposición, como lo hemos hablado con Adela, y para todo lo que necesiten, digamos, de una organización que somos muchos, o sea que tenemos una posibilidad de trabajar de esta manera. Así que después nos comunicamos y aprovechamos esta tarea, esta posibilidad que nos da la Universidad de Córdoba, ¿no? Eternamente agradecidos Sí, por el agradecimiento enorme, de hecho, a la mesa de trabajo y a todas y todos los que estuvieron aquí. Tomo la palabra de Adela, que los voy a contactar de todas maneras. Creo fundamental construir esas redes, y ya lo decía por ahí Roxana, de cómo hacer también una red más larga y antifascista y anticapitalista y muchas cosas, porque son parte del mismo modelo que genera todo lo que hemos descrito hoy día, ¿no? Así que nada, les agradezco un montón y espero verles pronto a todos y todas. Cuídense mucho, gracias.